lo he anunciado con anterioridad. Creo que en los últimos meses, y en función de distintas coyunturas políticas y de otro tenor, hay que recordar que estamos en los primeros meses de una nueva legislatura, por tanto, muy reciente, la última campaña electoral y los últimos comicios. Pues se ha venido trasladando la opinión desde ciertos ámbitos, la opinión pública me refiero, evidentemente, como pues hay ciertas dudas sobre el estado de las arcas de la ciudad, el estado de las finanzas públicas, en este caso de las finanzas autonómicas. Incluso se utiliza con cierta ligereza términos económicos que no se corresponden en absoluto con la realidad. Esto se utiliza en ciertos ámbitos políticos y también en cuanto a reclamaciones o reivindicaciones de colectivos determinados, intentando, creo yo, dar más peso a la argumentación que en cada caso se produzca, legítima por otra parte. Pero creo que nos corresponde a los responsables públicos, en este caso a los responsables del área financiera de la ciudad, pues intentar concretar o intentar que los términos de la discusión, si es que existe, se ajusten a argumentos sólidos, argumentos en este caso numéricos, porque estamos en un área básicamente numérica. No por decir muchas veces una afirmación, esta resulta ser verdadera. Creo que esto es importante decirlo y me dirán decirlo a lo largo de toda mi trayectoria. No por mucho repetir algo que es falso se transforma en verdad. No es así. No es cierto que haya problema de liquidez en la ciudad. No lo hay. No lo hay y, por cierto, las cuentas públicas son públicas, además de porque pertenecen a una institución pública, porque son de acceso a todos los ciudadanos y, por supuesto, a todas las instituciones que componen el arco parlamentario, el arco de la ciudad. Esta afirmación rotunda que hago, no hay problema en la liquidez de las cuentas públicas de la Ciudad Autónoma de Ceuta, es demostrable en cualquier momento con los números que sustentan esta afirmación. Los presupuestos, como he citado anteriormente, la ciudad en los últimos años no han presentado problemas de ejecución. Tampoco lo va a presentar este presupuesto 2007, que tiene un grado de ejecución importante propio del mes en el que estamos, pero también propio, por otra parte, de la actividad que estaba prevista realizar, fruto de las actuaciones de las diferentes consejerías. No se produce ningún impago más allá de los plazos que están legalmente previstos, tanto a proveedores como a las certificaciones correspondientes de obras. No hay déficit de caja. Alguien ha hablado de esto, déficit de caja. La diferencia entre depósitos en banco y los pendientes de pago. No lo hay. Y las cifras están encima de la mesa para quien quiera conocerlas. La evolución, por otra parte, de los ingresos previstos en la ciudad, básicamente ingresos propios, procedentes de tributos propios, los ingresos exteriores, procedentes de compensación, por ejemplo, es una evolución positiva. Por tanto, que nadie hable de falta de liquidez en la ciudad. Quizás es engañoso hablar de que cuando se producen nuevas situaciones, nuevos compromisos, pues es que no hay dinero para pagarlos. No, simplemente es que la institución, como no puede ser de otra manera, se ajusta a la legalidad. Y la legalidad impone que los pagos que puede realizar la ciudad en un periodo presupuestario determinado son los que contempla ese presupuesto aprobado por la Asamblea de la ciudad, en un acuerdo plenario, y no otros. Por tanto, si se producen nuevas necesidades a lo largo del camino, que es posible que se produzcan, lo que hay que decir inmediatamente es que hay que encontrarle alojamiento presupuestario, financiación suficiente, modificando las previsiones que había, que eran previsiones, pero previsiones legales y aprobadas. Y por tanto que no dependen de la voluntad, en ningún caso, de ninguna de las personas que son responsables de los departamentos, sino en último caso de acuerdos también legales adoptados por los órganos que son competentes para hacerlo. Por eso cuando se producen, vuelvo a repetir, reivindicaciones, nuevos compromisos o nuevas necesidades que no estaban previstas en ese presupuesto, es necesario la modificación del mismo en base a las cifras que se presenten en ese momento. Eso quiere decir que no habrá en ese momento la partida presupuestaria que aloje la contrapartida financiera a la necesidad, pero que pues puede haberla, evidentemente con modificación de las previsiones que estaban aprobadas. Estoy repitiendo lo mismo 3 veces porque creo que es necesario decirlo. Y a eso me refería cuando pues creo que se utilizan términos económicos de manera, pues al menos, no diré torticera, pero sí poco correcta o poco rigurosa. El estado de las finanzas municipales, de las finanzas autonómicas, es un estado saneado y la evolución además es positiva. Ni los niveles de endeudamiento, ni la carga financiera, ni los compromisos con otras entidades y compromisos de pago se ven en ningún momento comprometidos. Y así creo que lo dejamos claro. Por otra parte, también me he referido en el comienzo de la intervención a que es necesario corregir algunas informaciones aparecidas en los medios de comunicación, concretamente en el día de hoy por un medio de comunicación, prensa escrita local. La
Es un poco complicado en cuanto a terminología, en cuanto a numeración. Vamos a ver. La compensación que el Estado asegura a la ciudad, que permítanme decirlo, creo que es una de las medidas más importantes que para el futuro de Ceuta consiguió la anterior corporación y el anterior gobierno de la nación para con Ceuta, puesto que asegura la suficiencia financiera de la ciudad más allá de coyunturas económicas o políticas, tiene una evolución positiva desde ese momento en cuanto a la cantidad numéricamente hablando. Cierto es que podríamos hablar incluso de su interpretación deflactando en cuanto a la evolución, por otra parte, de los niveles de inflación en los años transcurridos de ese momento. Pero la evolución que ha tenido es la evolución que corresponde a las previsiones legalmente establecidas. Un año base de referencia con unos ingresos procedentes del IPSI importación e IPSI labores del tabaco, con una actualización prevista también en base al incremento del Producto Interior Bruto anual nominal. Bien, esas magnitudes han ido incrementándose positivamente en toda la nación, por tanto también se ve beneficiada aquella que está referenciada a ese índice. Además de eso, en el año de referencia fue un año relativamente bondadoso en cuanto al arqueo de esos conceptos. Por tanto, la compensación numéricamente en cuanto a cifras es importante. Ahora, también es cierto, y es necesario destacarlo, como desde el año 2003 hasta ahora la evolución de la tributación propia de la ciudad en esos conceptos ha ido aumentando. Es decir, no va disminuyendo. Más operaciones y más tributos en cuanto a esos conceptos. Y, curiosamente, por eso decía que es al menos paradójico explicarlo, también aumenta la compensación. Por algo voy a intentar explicar un poquito pedagógicamente. Si los ingresos correspondientes a esos tributos aumentan en un 3 o un 4%, que es la evolución que han tenido, y están teniendo por 3% en este mismo 2007, y la evolución de la compensación con respecto al 2001 ha sido en torno a un 7%, hay en torno a un 3 o un 4% de margen de beneficio con respecto a la compensación con arreglo al año que estemos tramitando, que supone mayores ingresos. No quiere decir menores ingresos propios, quiere decir mayores ingresos externos, nada más. Es posible que evolucionen positivamente ambas cifras. Eso es lo que está sucediendo. Que la desviación aumente no quiere decir que ingresemos menos o que la actividad sea menor. Me gustaría dejarlo claro. Por tanto, eso creo que viene a corregir en alguna parte unas informaciones que aparecen hoy en algún medio de prensa escrita, que desde mi punto de vista necesitan un análisis más detallado y que desde luego no tienen una fuente oficial que la respalde. Bien, hasta aquí los 3 puntos de la intervención. No quiero extenderme mucho más porque sí estoy abierto a preguntas que puedan tener. Eso ya que ha aludido directamente, pero ¿qué es lo que quiere corregir exactamente? Lo que quiero corregir concretamente es que la desviación que se produce no significa que las actividades comerciales, o en este caso la actividad económica en general de la ciudad, se vea comprometida o que implique un análisis negativo en cuanto a la evolución de la misma. Bien al contrario, necesita un análisis posterior que quiere decir esto que estoy diciendo, que es posible que la desviación siga existiendo en esos entornos o menores en cuanto al concepto concreto del que estemos hablando, pero que la actividad económica, que es en el fondo lo que debe preocuparnos, la recuperación de la actividad económica de la ciudad, que genere ingresos propios y que haga que la compensación se actualice o no se actualice, vaya reduciéndose, esa sigue adelante y sigue adelante en términos positivos. La desviación sigue creciendo porque la compensación crece a un ritmo superior, ¿no? La compensación crece a un ritmo superior porcentualmente que el crecimiento de la actividad económica. Por tanto, esa desviación porcentual entre puntos de crecimiento de la actividad y puntos de crecimiento de la subvención con cargo a 2001 base y su actualización con PIB nominal actualizado por parte de la Administración General del Estado hace que la diferencia sea mayor. Algo que yo creo que debemos felicitarnos, por otra parte. Considero la actividad económica la marca también un poco los ingresos que se crean por el IPSI. ¿En qué situación estamos? ¿Estamos recibiendo más dinero por parte de las empresas? ¿Está viniendo más? ¿Están viendo ustedes que hay un aumento de la actividad económica a través de ese impuesto? ¿Y estamos en las mismas cantidades que el pasado año? Gracias por la pregunta, creo que es una buena pregunta y contribuye a clarificar un poco la situación. Nosotros creemos, en base a los datos del concepto tributario que mayores ingresos genera para la ciudad y que marca un poco la pauta de por dónde van las tendencias en cuanto a la recuperación de la actividad económica, creemos, por mencionar los 2 últimos años, 3, un periodo trianual, el concepto tributario IPSI importación
el más importante. Año 2004, 32,75 millones de euros. Año 2005, 35,4 millones de euros. Año 2006, 36,8 millones de euros. Una evolución evidentemente ascendente. En este año 2007, los datos que tenemos hasta ahora de recaudación me permiten afirmar que esa tendencia continúa. Algo que creo que, bueno, es indicador de que de alguna forma, y por supuesto no con la intensidad que todos desearíamos, la actividad económica empieza a experimentar un cierto repunte en la ciudad. Evidentemente debemos seguir contribuyendo a que esto pues aumente sus niveles, pero los datos están ahí, datos que son evidentemente fidedignos. Aumento en los 3 últimos años de la actividad económica que se refleja en la recaudación procedente de IPSI y operaciones interiores. Más preguntas, por favor. Sí, me gustaría que primero contestara a las acusaciones que se hacen principalmente de sindicatos sobre el tema del pago de sueldos a los funcionarios, de la falta de liquidez que puede haber dentro de la ciudad autónoma sobre ese sueldo y que han puesto en tela de juicio pues, la posibilidad de que los funcionarios no puedan cobrar a tiempo. Gracias por la pregunta. Bien, creo que no se sustentan. Yo entiendo que la negociación, pues evidentemente tiene pues unos tiras y aflojas y unos... Pero en este caso yo creo que las arcas de la ciudad, como he dicho antes, están saneadas y pueden responder perfectamente a todos los compromisos que se hayan adoptado, evidentemente, en los foros y por las personas que pueden adoptarlo. Ahora, también he dicho, y eso lo relaciono con lo que he manifestado hace pues escasos minutos, que es necesario, por otra parte, una vez que a lo largo de la actividad normal, en este caso la negociación colectiva con los representantes legales de los trabajadores, se acuerdan nuevos compromisos, es necesario buscarles la acomodación financiera necesaria para que pues se vean ejecutados, se vean al fin y al cabo realizados, y esto es lo que creo que pues de alguna forma se está produciendo en estos meses. Y concretando un poco la respuesta, aun cuando creo que pues, el departamento correspondiente es la Consejería de Presidencia a través de la Viceconsejería de Recursos Humanos, en cuanto a los responsables de la negociación con los representantes sindicales, creo que una de las reivindicaciones principales de una de las centrales sindicales, que era el abono de los atrasos en cuanto a la indemnización en concepto de residencia, pues se ha producido realmente en la nómina de este mes de agosto. Eso es prueba de que aquellos acuerdos legalmente alcanzados y se van ejecutando a lo largo del año cuando financieramente es posible hacerlo, porque vuelvo a decir, las previsiones presupuestarias se aprueban por el Pleno de la Asamblea con anterioridad al comienzo del ejercicio. Todo lo que se modifique durante el ejercicio es necesario pues una reubicación de los números, en base a liquidaciones, a menores gastos, mayores ingresos que permitan acometerlo. El resto de reivindicaciones que se plantean por parte de alguna central sindical, pues estoy seguro que en base a esa negociación, a esa moderación, a ese diálogo que siempre se ha producido con esta administración y los representantes de los trabajadores, se llegará a un acuerdo y se verán satisfechos los intereses de los trabajadores en aquella medida que legalmente sea posible. Sí, ahora mismo la dependencia del Estado, ¿cuánto es? ¿Los porcentajes? ¿Se lo tiene calculado? Yo rechazo hablar de dependencia del Estado. Yo creo que uno de los principios constitucionales es la solidaridad interterritorial y para eso existen los foros y los fondos necesarios y suficientes que se gestionan desde la Administración General del Estado para con todos los territorios del Estado español, comunidades autónomas y ciudades autónomas. Ceuta no depende del Estado seguramente más que cualquier otra región en cuanto a que la repartición de fondos que hace necesaria la igualación y la nivelación de servicios públicos sea necesario. La solidaridad es un principio constitucional al que nunca renunciaremos. Ceuta tiene derecho a ello, al igual que el resto de españoles. Por tanto, no es dependencia, es simplemente redistribución de la riqueza en base al principio de solidaridad. Y esa redistribución de la riqueza... Es que puesto que rechazamos el ámbito, rechazamos la dependencia, no creemos que la compensación de IPSI que se produce en un momento dado sea depender del Estado. Sea simplemente que pues en una negociación entre la Administración General del Estado y la Administración de la Ciudad Autónoma se acordó que Ceuta necesitaba un instrumento que, debido a las propias carencias de financiación que puede encontrarse en la evolución de la actividad económica de la ciudad, como hemos visto en los últimos años, en la última década, pues asegure la actividad normal tanto de la Administración como el resto de sectores que dependen de ella. Eso no es depender, es simplemente, al igual que el resto de administraciones tienen una serie de fondos que se transfieren desde el exterior, pues hacer que esos fondos repercutan beneficiosamente en la actividad. ¿O sería dependencia también la firma de convenios con el Estado para que las actividades propias y dependientes y competentes del mismo se realicen en la ciudad? No es eso. Consejero, yo le pedíamos al líder de la oposición una valoración
sobre este asunto que ha afectado a la comunidad de trabajadores y a la ciudad por el tema de los cobros para los funcionarios. Él hablaba no solo de que no había liquidez en la ciudad, sino incluso se habían cometido pagos que no debían de haber sido así, y que era lo más grave que decía, que alguien iba a tener que dar cuentas al Tribunal de Cuentas en el próximo ejercicio. ¿Algún tipo de comentario ante ese asunto? A mí me parecen declaraciones faltas de rigor, al menos. Yo creo que cuando se habla de situaciones tan graves como esa, realmente a mí me gustaría que se acudieran a los tribunales para ello. Evidentemente, si se detectan cobros improcedentes, pues habrá que depurar responsabilidades y ver si son errores administrativos o errores de otro tipo. Creo que si se está refiriendo a una denuncia, por llamarlo de alguna forma, de hace algunas semanas, en ese trámite se está y la portavoz del Gobierno ha dado cumplida cuenta de cuáles son las gestiones que se están efectuando en esa materia. Si existen algún otro tipo de irregularidades, nos gustaría que se plantearan, o en sede judicial o, evidentemente, ante nosotros mismos, ante el Gobierno de la ciudad. Pero que vuelvo a rechazar esa palabra que se utiliza, yo creo que demasiado ligeramente, la falta de liquidez. ¿Qué es la falta de liquidez? Porque es un término económico y ya he dicho lo que significa. Y creo que la ciudad está en condiciones de demostrar, no de decir, sino de demostrar que no es cierto. Es más, creo que desde hace unos años estamos planteando una situación económica de las finanzas de la ciudad pues bastante saneada, si la comparamos con otros periodos de la historia de esta ciudad autónoma. Por tanto, entendiendo el papel de la oposición, yo pediría mayor concreción, mayor rigor y mayor seriedad en cierto tipo de afirmaciones que yo creo que vienen demasiado caladas. Respecto al remanente líquido, 1.600.000 euros no parece una cantidad muy excesiva, como la planificarías. A mí me parece una cantidad importante, quizás porque, bueno, para un presupuesto de 200 millones de euros, unos 2 millones de euros, yo creo que es importante. Realmente no sé si los ciudadanos compartirían ese criterio de que no parece excesivo, demasiado importante la cantidad. A mí sí me lo parece. Yo creo que nos permite abordar otra serie de situaciones. Lo decía anteriormente, cuando existe fondos procedentes de diversos orígenes, en este caso una liquidación remanente de ejercicios anteriores que no estaban previstos porque no podían estarlo en el presupuesto de la ciudad, nos permite acometer situaciones que tampoco estaban previstas y que es necesario acometer. Por tanto, además, si eso supone, como creo que supone, una buena gestión de los fondos públicos, pues en principio felicitarnos porque se haya producido y en segundo lugar aplicarlo a intereses generales, que es lo que estamos haciendo. Con respecto al crédito que se va a pedir, la Consejería va a proponer pedir los varios créditos, la oposición ha vuelto a criticar, como ha venido haciendo en años anteriores, prácticamente con los mismos argumentos. ¿La ciudad tiene que utilizar los mismos argumentos también o cómo justifica esta intención? Es un asunto que esta mañana se ha aprobado en comisión informativa, la aprobación por parte del Pleno del inicio de un expediente para la concertación de operaciones crediticias de tesorería, por tanto transitorias y temporales limitadas en el tiempo, por un importe máximo de 36,9 millones de euros. Sí, he observado cierta crítica de la oposición, me sorprende, por otra parte, una crítica previa a la comisión informativa que ha tenido lugar esta mañana. Creo que la comisión informativa tiene unas funciones entre las cuales está la explicación directa a los representantes políticos presentes en ese órgano, entre los cuales evidentemente está la oposición, de las razones, las concreciones de cualquier asunto que se lleva a pleno, en este caso esa operación crediticia. Es curioso que la oposición critique los medios de comunicación esa operación y esta mañana se ha abstenido simplemente en la comisión informativa. Yo no quisiera extenderme demasiado en cuanto a los detalles de esta operación, que por respeto al pleno de la Asamblea, que es el martes de dentro de 2 semanas, pero lo que sí quisiera decir es que es una operación más de las habituales y periódicas que se hacen todos los años por parte de cualquier entidad pública o privada, y solamente los pequeños y medianos empresarios que me estén escuchando saben lo que es una póliza de crédito. Es algo tan simple como tengo unos ingresos previstos que evidentemente no se hacen líquidos a principios ni a mitad de año, sino que se hacen líquidos a lo largo de todo un periodo anual, y sin embargo los gastos también tengo que tenerlos ajustados a esa previsión de ingresos. Por tanto, pido una póliza de crédito liquidable en un año, saldable en un año, para acometer en ese año los pagos necesarios e irla saldando con los ingresos que me vienen. Algo tan sencillo como eso. No compromete la carga financiera, no compromete el endeudamiento de la ciudad. Es realmente algo muy básico. Yo comprendo que la oposición critique, pero en este caso pido coherencia y pido seriedad. ¿Pero acumular créditos no significa también acumular carga financiera, acumular intereses? No. ¿A largo plazo no puede ser eso? No es así. Las operaciones
crediticias de tesorería transitorias, según la legislación actual, no computan a los efectos de carga financiera, no son deuda, porque son saldables en un año por ley, deben serlo. Por tanto, no compromete para nada el futuro de la ciudad, bien al contrario, permite que la actividad económica que la propia ciudad ha previsto en sus presupuestos pueda generarse en tiempo y forma. Es así. Por otra parte, no hay otra manera, más allá de operaciones milagrosas, de que los ingresos se correspondan absolutamente en el tiempo con los gastos. Yo creo que esa cuadratura del círculo nadie la ha producido. Máxime cuando un ingreso muy importante de la saca de la ciudad proviene de la financiación externa que proporciona la Administración General del Estado y que se liquida en un periodo anual posterior al de ejecución del presupuesto. Es evidente que eso es necesario, lo haría este gobierno, lo haría cualquiera, permítanme que les diga, con una operación de póliza de crédito que no de endeudamiento como esta. Pero en cualquier caso, permítame que llegue hasta aquí por respeto, evidentemente, a los diputados del Pleno, de los cuales se les darán las explicaciones que corresponden el próximo día 11.